Buenos días. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Javier? Pues un enorme gusto y sobre todo la oportunidad de poder hablar un poquito de este fenómeno que se viene no sino aplicando en el estado de Veracruz, un fenómeno de violencia gravísimo, que en ese momento la plaza se disputa a sangre fría y sobre todo con un número de víctimas, la mayor parte entre quienes son integrantes de estos grupos delictivos, pero que ya alcanza a muchos sectores de la sociedad. El caso de Minatitlán, la masacre, donde iban por uno y terminaron 13 personas asesinadas, entre ellos un niño de un menor de 1 año, pues es revelador de qué tan grave es el problema que se está viviendo. Sí. Oye, Mucio, pero a ver, me gusta cómo planteas el inicio, decir, a ver, es que se está agudizando, y para quienes nos escuchan ahora y que de repente dicen, bueno, pero ¿qué pasó en Veracruz? Es decir, ¿cómo se va descomponiendo Veracruz para llegar al momento que nos encontramos ahorita? Nos tendríamos que remontar a los tiempos de Patricio Chirinos, cuando se empieza a conocer la existencia de algunos líderes de grupos delictivos, entre ellos uno de nombre Albino Quintero Meraz, que llegó a ser incluso vecino de algunos empresarios, de gente del jet set y políticos de muy alto nivel en el estado de Veracruz. Él residía en Boca del Río, y ahí es donde viene la primera voz de alerta, la primera llamada de atención de qué tan grave estaba el problema. O sea, ya se empezaba a mimetizar la delincuencia con los grupos políticos y empresariales, empezaban a tener cierta convivencia que viene a generarse ya una situación de complicidad entre muchos de esos grupos. Se empieza a descomponer totalmente desde aquel entonces. Se agudiza ya con Fidel Herrera Beltrán. La llegada de Fidel Herrera Beltrán es prácticamente la irrupción de los Zetas en el estado de Veracruz. Recordemos que el grupo de los Zetas era el brazo armado del cártel del Golfo, y una vez que se da la decisión y se convierte en un nuevo cártel, el objetivo fue dominar Tamaulipas y dominar Veracruz. Hay un efecto cucaracha en Tamaulipas por acciones del gobierno mexicano. Entonces, la presencia de los Zetas en el estado de Veracruz se vuelve muy marcada con Fidel Herrera. Posteriormente, con Javier Duarte, los Zetas tratan de apretar un poco más la situación y sobre todo su dominio en el estado. Se da un baño de sangre, comienzan los cadáveres a aparecer en todos los puntos del estado de Veracruz, pero ya de manera grotesca, cuando por ejemplo en el puerto de Veracruz, en Boca del Río, en la zona turística, son arrojados 35 cadáveres en una de las principales vías de Boca del Río, y ese es el inicio de una masacre generalizada que incluso alcanza a los migrantes. Y ahí quiero hacer una referencia. Veracruz tiene una particularidad. Es el único estado de la República que comienza en el sur del país y termina en el norte. Claro. Entonces, colinda, por ejemplo, con Chiapas y Tabasco, y termina con Tamaulipas. Entonces es un gran corredor, porque las vías alternas a las grandes autopistas sirven para el tráfico de migrantes y al mismo tiempo para el tráfico de drogas. Y entonces vemos que muchos de esos migrantes son reclutados, y en algunos casos por un lado los usan para el tráfico de drogas, y por otro lado incluso los usan para calentarles la plaza a algunas organizaciones delictivas unas a otras, arrojando una cantidad tremenda de cadáveres para que de esa manera venga la acción policial que les echan a perder el negocio. Es un uso del ser humano como una mercancía, lo que mucho ha denunciado el padre Alejandro Solalinde. Aquí se viene dando en el estado de Veracruz de esa manera. Sí. Y te decía, en ese momento, son los antecedentes. En el gobierno de Javier Duarte cambia la correlación de poder que tiene el grupo de los Zetas con respecto al cártel Jalisco Nueva Generación, que ya ahí en ese momento sí se generaliza totalmente la disputa por el estado. Y finalmente, lo que vemos, independientemente que aquí hubo presencia de Joaquín El Chapo Guzmán, de Osiel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo, que venían, por ejemplo, a Veracruz y concretamente a Coatzacoalcos, tratando de quedarse con la plaza. Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, donde yo resido, es
en un lugar donde tenemos más de 40 años con problemas de narcotráfico, es un polo de desarrollo industrial y por lo tanto, al correr mucho dinero durante mucho tiempo, en este momento totalmente decaído económicamente, pero durante mucho tiempo, un gran mercado de drogas. Tenemos 40 años con este problema. Pero te decía, en el caso, por ejemplo, de Javier Duarte, comienza a perder fuerza los Zetas, comienza a tener mayor presencia el cártel Jalisco Nueva Generación, se da un baño de sangre también con los periodistas, ese es otro fenómeno que ocurre ahí, le calientan la plaza a Javier Duarte, se empiezan a ver signos de complicidad muy fuerte entre los policías, en el aparato policíaco, el aparato judicial, jueces, agentes ministeriales, y todos ellos ya ligándose, y como dice el observador, le doy toda la razón, en ese punto de que llegó un momento en que se perdió la frontera entre la autoridad y la delincuencia, sí. Pero no ha terminado eso, o sea, en este momento sigue habiendo esa situación donde todavía hay muchas autoridades que llegaron a los cargos públicos financiadas sus campañas por el crimen organizado y que hoy pues son informantes o los protegen desde la esfera pública. Estamos hablando con justamente Mucio Cárdenas, periodista, experto en temas de seguridad. Mucio, ¿qué tal? Te saluda Javier Risco, buenos días. Sí, Javier, a ver, en el tema justamente de las estrategias, después de este contexto, este planteamiento que nos hace tan claro de la situación en Veracruz, además, durísima, casi desesperanzadora, de verdad, las estrategias de seguridad, lo que ha intentado el gobierno tanto local y federal, ¿por qué se ha quedado absolutamente en algo de ornamento? Porque por el fenómeno de la complicidad. Todos los operativos que se han echado a andar han redundado siempre en un perjuicio hacia la sociedad. La presencia o la forma en que ha permeado el crimen organizado, y no solamente hablo de narcotráfico, sino de todas las formas en las cuales ese tipo de delincuencia se presenta, han permeado hacia la esfera pública. Entonces, incluso los policías han sido parte de más de la delincuencia que de la sociedad, no protegen a la sociedad. Entonces todos los operativos finalmente han fracasado. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en Coatzacoalcos hace algunos años, en 2015, si no mal recuerdo, donde 30 y tantos jóvenes desaparecen en un solo día, son levantados por la policía en un operativo que se supone que se llamaba blindaje Coatzacoalcos, y el resultado fue que muchos de ellos desaparecieron, no volvieron a aparecer. En este momento están apareciendo muchos policías que participaron en esa desaparición forzada. Se generalizó el problema de la desaparición forzada. Otro ejemplo, Tierra Blanca, cuando aquellos 5 jóvenes que viajaban del puerto de Veracruz hacia su lugar de origen en Playa Vicente, hacen una escala en Tierra Blanca, son observados por los policías y ellos los detienen y los entregan al cártel Jalisco Nueva Generación. La hipótesis es que los habían confundido, creían que eran zetas y finalmente los mataron a golpes, los desaparecieron, no hay prácticamente rastros, pero ya se le da por muertos. Entonces, ese fenómeno se va dando, ¿por qué? Por la corrupción entre las policías, el aparato judicial, jueces, ministerios públicos, jueces, secretarios de juzgados, en la parte todavía de Procuración de Justicia y Fiscalía, todos ellos finalmente al servicio de estos grupos delictivos. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Porque en el caso, por ejemplo, de Fidel Herrera Beltrán, se acredita que hubo recursos del crimen organizado, en este caso de Cártel del Golfo, en su campaña, como lo denunció en su momento Miguel Ángel Yunes Linares. En el caso de Javier Duarte, financiado y con una presencia permanente con un personaje llamado Francisco Colorado, un empresario que se entrega a las autoridades norteamericanas, y las autoridades norteamericanas lo mantienen retenido. Él suponía que confesando que había sido lavador de dinero de los Zetas porque lo obligaban, con eso se iba a exculpar, ¿no? Simplemente lo detuvieron, lo llevaron a juicio, lo condenaron a 20 años de prisión y supuestamente muere en la prisión porque a México únicamente regresaron sus cenizas, pero a nadie le consta que realmente esté muerto.
y se quedó como un testigo protegido. Es que es impresionante, sí, es impresionante lo que nos planteas, porque es desde, como tú dices, desde la geografía del estado, el estado que toca el sur y el norte del país, pero que además tiene la costa que tiene, pero además colinda con una serie de estados adicionales en donde se da la propia dinámica interna, digamos, de la criminalidad, pero también lo que tiene que ver con el contagio, por llamarlo de alguna manera, con otros estados. Nosotros aquí hemos dado seguimiento, Mucio, a, por ejemplo, el tema de las fosas clandestinas. Yo he dicho que Veracruz es una fosa perpetua, ¿no? Es increíble la cantidad de cuerpos que se encuentran y se encuentran y se encuentran y se encuentran en Veracruz. Y bueno, lo que vamos a ver es, después de todo esto que nos planteas, que es poco esperanzador, si lo que se anuncia, por ejemplo, de la Guardia Nacional que empieza a operar, si lo que se anuncia en estos momentos funcionará o no. Me imagino que ustedes también lo están recibiendo con escepticismo, ¿no? Con escepticismo, con mucha esperanza. Yo te diría que yo lo que percibo en muchas capas de la sociedad es que es un grito así como diciendo, hagan algo, claro, pero queremos que las cosas en primera se estabilicen y luego mejoren. Todos le apostamos a que el plan del López Obrador, y yo soy muy crítico de Andrés Manuel López Obrador, no, sinceramente vemos con mucha desconfianza el que se haya adelantado el inicio de la Guardia Nacional cuando con las mismas policías, con la misma policía militar y naval y la policía federal pudieron seguir operando. Simplemente los disfrazaron con un brazalete que dice Guardia Nacional o GN, y siguen siendo los militares y los navales que están iniciando todo este proceso, ¿no? Pero sí se espera que ojalá vayan a funcionar. Desgraciadamente, por experiencia, lo que hemos tenido siempre es un inicio de un operativo y el fracaso más adelante. ¿Por qué? Porque permea hasta niveles de veras que son de alarmarse, porque son las fuerzas militares y navales, y pues esto a veces quizás no deja, simplemente la parte política, y estamos hablando ya de casos de narcopolítica, es lo que ha frenado que estos operativos puedan dar resultados. Nosotros no queremos ver una cuarta transformación de palabra, o cuando lo que estamos esperando es una cuarta transformación de resultados. O sea, prometerlo cualquiera lo puede hacer, pero queremos ver que esto realmente funcione. Y desgraciadamente, bueno, se inició esta Guardia Nacional un poco adelantada, utilizando la ley de policía militar para que puedan tener esas atribuciones y poder llevar a cabo todo esto. Pero tenían que haberlo hecho así y esperar a que realmente estuvieran capacitadas sus elementos y el número de elementos que se requiere para todo eso, porque son acciones que deben estar muy coordinadas y que deben ser muy precisas en donde tienen que dar el golpe. Por un lado, en la operación financiera, por otro lado, en la liga que tienen hacia la parte política, porque ahí es donde se frena todo. Sí. Los mismos militares y navales, los policías nos lo dicen, no queremos a veces ya consignar, poner a disposición a un detenido. ¿Por qué? Porque nos tenemos que carear con él, y si nos careamos y luego están libres, sabemos que nos van a amenazar, que se van a ir sobre nuestras familias. Entonces, el nuevo sistema penal acusatorio también ha generado mucho problema para que los detenidos puedan ser llevados ante un juez y finalmente haya un castigo, ¿no?